Temprano tuvimos oportunidad de entrevistar a Felipe Ávila, el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, recién nombrado. Creo que es la primera entrevista que da ya como director. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo. Mucha polarización, mucho encono, poco rigor analítico, descalificaciones de un lado a otro, mucha pasión, poco método. Pues sí, en efecto, es un tema que sigue siendo muy ríspido, es una herida abierta que no ha terminado de sanar, de curarse. Creo que este es un tema que polariza todavía a sectores de la sociedad mexicana. Creo que es un tema muy difícil, que precisamente por eso hay que tratarlo con mucho cuidado, con rigor histórico. Yo creo que la conferencia matutina que dio ayer el presidente de la República deja muy claro la manera en que hay que tratar de abordar estos temas tan delicados para la opinión pública, porque son recientes, porque hay todavía sobrevivientes, porque hay familias que tienen desaparecidos, porque hay víctimas de uno y otro lado, porque pues sigue siendo un tema muy difícil de tratar. Y yo creo que el papel de la historia, el papel del instituto, es tratar de estudiar con objetividad los hechos históricos, entender cómo pasaron, explicarlos y contarlos, sin convertirnos en jueces, en inquisidores. La historia no está para condenar o para absolver. La historia es una disciplina científica que tiene un método riguroso de investigación, de contrastación de fuentes, de fundamentación de hipótesis, de comprobación de hipótesis, y sobre todo tiene que ser algo que nos explique por qué pasaron las cosas, cómo pasaron, y yo creo que en este tema tan delicado, la reflexión histórica tiene que conducirnos pues a tratar de entender por qué pasó esto en México, por qué esa violencia, y sobre todo para sacar experiencias y hacer lo posible porque esto no vuelva a ocurrir. Creo que eso es lo más importante. Por eso me parece muy importante el llamado que se hace desde la Presidencia de la República para tratar de superar este clima de confrontación, de descalificaciones, de condenas, y tratar de reconciliarnos, de hacer a un lado nuestras diferencias, de dejar atrás el odio, el encono, y buscar construir, buscar fortalecer los lazos que nos unen. Creo que también eso es otro papel muy importante de la historia, que nos ayuda a entender quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que nos identifica como nación. Creo que debemos prestar mucha atención a esta historia como instrumento de conocimiento, de autoconocimiento, de autocrítica, para tratar de resolver nuestros problemas y construir un mejor futuro. Me parece que eso es lo importante. En ese sentido, escuchándolo, pues habrían sido poco rigurosas, lo dejo en poco rigurosas, desde el punto de vista del método, no quiero hacer un juicio de valor, pero poco rigurosa la valoración de Pedro Salmerón cuando puso el adjetivo valiente a los jóvenes, a los exguerrilleros de la Liga 23 de septiembre. Con poco rigor científico, ¿lo podemos llamar así? Yo creo que el presidente lo expresó ayer con mucha claridad, que fue una expresión inadecuada, y sobre todo pues por el efecto que tuvo, la manera en que fue entendido ese calificativo por muchos sectores que se sintieron ofendidos. Pues yo creo que sí es una muestra de que quizás el calificativo no estuvo bien empleado, se debió haber hecho un mayor contexto. Y yo creo que cuando se hace historia, los calificativos sobran. Si se expone, por ejemplo, la vida de Emiliano Zapata, lo que hizo, por lo que luchó, uno no tiene que decir que fue heroico. La gente que lo conozca, que lo lea, va a entender que sus actos fueron heroicos, como el de muchos otros personajes, hombres y mujeres de nuestra historia. Yo creo
que en este caso, pues sí se debió haber quizá explicado más el contexto, y bueno, eso es algo en lo que el instituto está comprometido desde hace tiempo. Lo de ayer, el acto de ayer también muy controvertido, esta disculpa que pide el Estado mexicano, pues que pidió y que además recibió una mujer que fue torturada por el Estado mexicano hace casi medio siglo. ¿Es un acto de congruencia, Felipe, en términos históricos? Yo creo que es un acto de dignidad, de humildad por parte del Estado mexicano, que reconoce como institución un acto, una conducta reprobable, aunque no hayan sido ellos los ejecutores de esos actos. Me parece que es algo que debe valorarse, porque precisamente la Guerra Sucia, este periodo tan difícil de nuestra historia reciente, es una historia terrible, fea, llena de violencia, de sangre, de desapariciones forzosas, de ejecuciones masivas, de deportaciones, y también de actos de los guerrilleros, que incluso muchos de ellos, los sobrevivientes, después hicieron autocríticas de esos eventos, y corrigieron. Incluso en la Liga Comunista 23 de septiembre hubo una rectificación después del asesinato de Eugenio Garzazada y de las consecuencias que tuvo para la organización, para sus proyectos de transformación del país. También esta autocrítica la tuvo el Partido de los Pobres, sí, después del secuestro de Rubén Figueroa, y que causó una enorme masacre contra las poblaciones rurales de la Sierra de Atoyac, con miles de desaparecidos. Y bueno, esta es una historia que se conoce poco, Ciro. Sí. Es una historia olvidada, una historia en donde el Estado autoritario que se construyó en México en el siglo XX tuvo mucho éxito en ocultar, en denigrar, en denostar. Y bueno, ahí está todavía la lucha de cientos de madres de desaparecidos políticos, encabezados por doña Rosario Ibarra de Piedra, que desde hace 40 años están buscando por saber qué pasó con sus hijos. Yo creo que este acto de ayer del Gobierno de la República es un reconocimiento a una conducta que hizo el Estado mexicano que no se justifica, que causó mucho dolor y sufrimiento, y me parece un acto de humildad digno de valorarse y de reconocerse, porque ese es el espíritu. Sabe muy bien que hay una parte de la sociedad que dice fueron secuestradores, fueron criminales, fueron asesinos, los guerrilleros también. Sí, sin duda, y hay que entenderlos, y también hay víctimas por parte del ejército, de las Fuerzas Armadas, soldados que cayeron en combate, pero creo, Ciro, que cuando se hace el balance, la violencia, las muertes y las masacres están mucho más cargadas hacia el lado de los luchadores sociales, sin que esto tenga que ser una justificación. Los jóvenes que optaron por la vía armada lo hicieron porque no había canales de participación política en el México de entonces, porque no había partidos que pudieran presentarse a las elecciones en condiciones equitativas, porque el Estado reprimía y perseguía sistemáticamente a los opositores, porque había habido muchas represiones, la masacre del 2 de octubre del 68 y del 10 de junio del 71, hicieron que muchos jóvenes idealistas que querían transformar el mundo, que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para conseguir una sociedad mejor, y se arriesgaron con esa decisión extrema de lanzarse en parte de lo que nos dijo Felipe Ávila, el director del Instituto de Estudios
históricos de las revoluciones de México, entra sin duda con un discurso muy cuidado, muy cuidado, mucho método, muy respetuoso con lo que es el trabajo histórico, el método de los historiadores, con el conocimiento, y muy cuidadoso con los adjetivos. Me da la impresión de que no viene a pelear. E interesante lo que ha hecho la Secretaría de Cultura del gobierno del presidente López Obrador. En vez de enfrascarse en un pleito que por lo visto no se iba a llevar a ningún lado, aceptan la salida de Pedro Salmerón y ponen en su lugar a pues parece que a un historiador ¿sí? que quiere hacer historia, claro, más que polémica. Esa es la impresión que me queda después de escucharlo.